Saludos amigos, hoy jueves 30 de agosto de este año 2018. Bueno, los eventos climatológicos de las últimas horas, una vaguada en la altura y han traído chubascos. Chubascos, eso es lo que está cayendo en el país. Aparenten concentrados, pero no son continuos, no son ampliamente difundido por todo el territorio nacional, porque es una vaguada que se mueve en altura y así como ella va moviéndose, lleva consigo la humedad y por tanto las precipitaciones. Lo que conviene es darle seguimiento a la tormenta que se ha originado, al fenómeno meteorológico que se ha originado en la parte del Caribe Oriental, allá cercano al África, y que por el sitio desde donde parte pudiera estar incursionando en la zona del Caribe. Eso sí traería agua en proporciones que nos interesan para poder reponer los embalses. Mientras tanto, lo que tenemos son los chubascos característicos de las vaguadas. Me impresionó mucho el artículo que hace publicar el embajador recién instalado de la República Popular China, Zhang Run. Es un lenguaje puramente diplomático, respetuoso, pero muy realista. El señor Run destaca la importancia que pueden tener las relaciones de la República Popular China con la República Dominicana. Interesante el parangón que hace. Dice, la República Popular China es la segunda economía mundial, ya lo es. Pero en términos relativos y de situación propia de toda su población, el momento en que se encuentra el promedio de la familia china se parece mucho al de la República Dominicana, con un per cápita y acceso a servicios, calidad de vida, etcétera, parecido. Estamos hablando de los sectores populares, no de los sectores que están localizados en las capas más altas de la sociedad. Dice, por tanto, hay mucha identidad de propósitos. Dice que interesa definitivamente a China un intercambio comercial más fluido, quiere que la República Dominicana tenga acceso al gran mercado. Es verdad, dice que el turismo ofrece una gran oportunidad, pero también muchos productos de la agropecuaria que pueden ingresar al mercado chino. Y también que en efecto hay disponibilidad de capital para inversionar en varios campos. Ya el Ministerio de Relaciones Exteriores ya ha dicho que los tres campos principales son minería, infraestructura vial y de todo tipo, puertos, etcétera. Y en tercer lugar, manufactura. Todo esto, si usted lo lleva entonces a proyectos concretos, usted dice, bueno, pudiera ser que le interese el desarrollo de una gran zona industrial y productiva y suplidora de servicios allá en Manzanillo, un puerto que es del Estado, extensísimo, localizado, el mejor localizado que hay en todo el Caribe con respecto a la costa este de los Estados Unidos, que pudiera, por tanto, ser receptáculo de varios tipos de inversión. Primero, desarrollarlo como un gran puerto. En segundo lugar, hacerlo recipiente de derivados de petróleo que se necesitan almacenar de aquel lado de la isla, porque todos los derivados que llegan se almacenan en el lado sur. Debemos pasar una parte de esa función al lado norte. Debemos también aprovechar esa condición que está ahí para un proyecto grande de generación
que se alimente muy probablemente de gas natural. El gas natural con preferencia incluso al carbón en el lado norte tiene que ver con lo siguiente. No solamente obligaría al establecimiento de una planta regasificadora con sus almacenes y eso, para suministrar a una unidad de gas natural que puede estar entre los 1.200, 1.000 a 1.200 megavatios, puede llegar a los 1.500, pues ese es el déficit ya identificado. Sino que también sea la base para un gasoducto para todo el Cibao, que suplante al GLP como carburante para la cocción alimentaria y para muchos y todos los usos que tiene el GLP, incluso para vehículos, ¿sí? Porque es más abundante, es más eficiente y es más seguro. Y acabaría con una buena parte de la improvisación que hay en el negocio y trasiego de GLP. Y terminaría con ese peligro que significa un tanque de GLP en las ancas de un motor. Eso es una bomba. Lo que pasa es que a nosotros nos protege la Virgen de la Altagracia. Pero un tanque de GLP en un motor se cae al suelo y el menor roce con algo caliente o chispa lo convierte en una bomba. Y eso usted lo ve lo más natural en cualquier parte del país. Lo que pasa que, como les digo, tenemos una protección divina que nos impide que esas cosas se conviertan en tragedias comunes, como pudieran ser. Entonces, el gas natural que no se puede transportar en tanquecitos así, no es posible, iría por tubería a los hogares y sería de tal manera expandido, bueno, que usted recibiría tanto gas como el que pague, como el que prepague. Pero nosotros tenemos que pasar a ese plano. Si pretendemos ser un país desarrollado en el futuro, tenemos que ir pensando seriamente en esas cosas. Bueno, quería significar la importancia entonces que tiene la presentación ante el país, un artículo perfectamente redactado. Se parece que estamos ante un diplomático de carrera, señor Zhang Run, embajador de la República Popular China en la República Dominicana. Este señor era el segundo a bordo del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China para América Latina. Él era subdirector general de los asuntos del despacho América Latina y el Caribe de la Cancillería de la República Popular China en Pekín. Ese señor es el que está en este país. O sea, un hombre probado y de la alta jerarquía diplomática de China. Que con esa carta de presentación, ese artículo, estamos hablando de carta de presentación ante la opinión pública. Ya él hizo sus formalidades con el presidente y Cancillería, ya está establecido, instalado y todo. Pero, como ustedes saben, la representación diplomática, que por cierto tiene bajo su mando también la consular, en un país, es la cara de esa nación, la cara. Y la mejor forma de usted entrar en contacto con la otra parte. Y dependiendo del trato que se le dé y de la concepción que se tenga, del respeto que se tenga, de la importancia que le asigne a la relación. Entonces, eso repercutirá o no en el presente y futuro de las relaciones de las dos naciones. Por lo que este señor expresa en su artículo de hoy en el Listín Diario, la República Popular China tiene en alta estima a la República Dominicana, la que considera, según él ratifica en su artículo, la nación de mayor desarrollo relativo de Centroamérica y Caribe y cabeza
de un proceso que ellos llaman interesante de salida, de búsqueda de salir del atrás. Todo eso está contenido en ese artículo. Bien. Sorprende que el presidente Hipólito Mejía, que lo fue del 2000 al 2004, esté mandando mensajes tan degradantes acerca de la administración del PLD en el poder. Precisamente la que ha sido beneficiada con el voto mayoritario de los dominicanos en 7 ocasiones consecutivas. Entonces, según Hipólito, solo falta que el PLD se lleve a su casa, o sea, declare propio las instalaciones públicas, porque él dice que se lo ha llevado todo. Las expresiones de ese tipo de Hipólito estamos acostumbrados, pero debiera ser más respetuoso con una institución que no solamente lo desplazó del poder, sino que también ha realizado una tarea de administración pública que salvó al país del desastre en que lo dejó. A mí me parece que ya esos tiempos pasaron. Esas expresiones irrespetuosas, irreverentes contra instituciones como las políticas y como el propio Estado, porque está acusando incluso a los que están dirigiendo al Estado. Y ya no son asimilables por un pueblo que ya tiene ya unas cuantas horas de vuelo viviendo en democracia, y que si bien permite todo tipo de expresión porque la considera indispensable para el que quiera vivir en un ambiente democrático, esa libertad de expresión, de movimiento que hay en la República Dominicana, también observa con mucho cuidado a quienes hacen uso de esas facilidades que presenta la democracia dominicana, porque si se exceden, pierden respeto público, aceptación. Y por eso usted ve cómo se refleja eso en las urnas, donde le corresponde al pueblo escoger con quiénes, bajo qué mando quiere estar. Y a mí me resulta inexplicable que todavía se esté cometiendo ofensivas tan ruidosas y desagradables como estas que expresó el señor Hipólito Mejía en un evento donde están representados los partidos políticos de la región. Entonces, óigame, ya estamos para ser más cuidadosos, hombre. Podemos seguir en esto. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedro, ¿cómo te va? Aquí, bueno, quería comentarte antes de tirarte la mano, que la propuesta de la Superintendencia de Pensiones, y que ya lo hizo por escrito, es un comentario que le hizo el periódico Diario Libre, y lo destaca hoy, de elevar la edad de retiro de 60 a 65 años. Y la cápita, el aporte que hacen empleadores y trabajadores, de 9.75 a 14%. Es interesante. Y deja todo igual, o sea. ¿Y la ganancia de las No la deja, no la. Dice, eso no la toca. No la toca, por lo menos en esa propuesta. Pero todo eso tiene que ser revisado. Por eso eso es insignificante comparado con lo que pudiera importar para todos nosotros, elevar la edad de retiro de 60 a 65 años. Miren por qué. Nosotros no hemos tenido seguridad social en todo lo que va de este siglo y del siglo anterior.
nunca. Aquí existía un sistema de pensión para los trabajadores que ganaban el salario mínimo del tiempo de Trujillo, el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que daba 3.500 pesos de pensión, después pasó a 5.000. Bueno, ese era el salario mínimo. Y había un hospital que por un sistema hospitalario que por efecto del mantenimiento del Estado estaba disponible. ¿Saben ustedes para quién? ¿Ustedes no se acuerdan lo que era el hospital Salvador Gutiérrez y otros más que había en el interior del sistema? Eso era para obreros. Por eso cuando usted iba, se encontraba casi siempre, si lo visitaba en tiempo Trujillo y después de la muerte de Trujillo, se encontraba con obreros del sector cañero, sector de los ingenios y de algunas otras actividades industriales que había, las pocas que había en el país. Ahí no iba clase media ni nada, ni otra cosa, ni empleados. Entonces, no es cierto que hemos disfrutado de seguridad social. Entonces, por tanto, no me la ponga más lejos, por favor. No ponga la posibilidad de que la gente acceda por primera vez a una pensión, alejarse a los 65 años. Primera cosa. Segunda cosa, acuérdense que hay que reunir 360 cápitas. Esos son 30 años. Acuérdense que aquí son muy pocas las empresas que le garantizan un empleo permanente a la gente. Aquí se vive cambiando de empleo permanentemente. Es más, hay prácticas como la que emplean las grandes tiendas, que emplean personas por 6 meses, las despiden. Y ese es un personal que se vive rotando por asunto de esquivar pagos de prestaciones, seguridad social, etcétera, para que lo sepan. O sea, aquí todavía en el sector agrícola del país, que es importante la economía nacional, ahí debe estar el 20% de la mano de obra. Ahí no hay organización alguna. Ahí es a la buena de Dios que se trabaja. Entonces, eso es por un lado. Por el otro, es probable que se pueda incrementar el aporte de 975 a 14. Confesó Arimendi Díaz Santana, que fue quien participó en la elaboración, esta vez como consultor privado, en ese momento realmente como parte de asesoría del Banco Popular Dominicano, cuando se estableció la Ley de Seguridad Social. Él sugirió, y es verdad, que comenzara con un 12% de capital, porque él dijo que con ese porcentaje se iba a acumular suficientes recursos de capital para poder afrontar los retiros y comenzar a operar con cierta amplitud en todo el sistema. No se quiso y se bajó a 9.75. O sea, para corregir el hecho de que no se inició con una cápita que valiera la pena, yo supongo que para aprovechar el tiempo perdido deba llevarse 2 puntos porcentuales más. Pero eso debe mantenerse 60 años y debe también reducirse la participación de los beneficios de las AFP. Esos 25, 30%, eso es demasiado. Eso es verdad. Pero que no me hable de llevar la cosa a 65 años. Entonces, ¿cuándo que vamos a ver los primeros pensionados de la historia de la República Dominicana? ¿Cuándo que lo vamos a ver? Y entonces el asunto como les digo, que los trabajos en este país no son permanentes. Usted se encuentra con una persona que probablemente haya trabajado el 70, el 80% del tiempo de cada año, 50%, por aquello de la inseguridad
y de lo cambiantes que son los empleadores. Eso es muy serio lo que se está planteando. Y el tiempo corre. El tiempo corre. La seguridad social, contrario a la prestación del seguro familiar de salud que comienza en el 2007, la acumulación del fondo de pensiones comienza en el 2003. O sea, llevamos ya casi 15 años. En este momento tiene una buena cantidad de dinero. La rentabilidad está rondando el 10.5% la rentabilidad, aunque la real es 5.5%, que es muy buena, porque la rentabilidad nominal ustedes tienen que restar la inflación y queda en 5.5%, es buena. No suficiente, sin embargo, para poder acumular ganancias que hagan frente a las necesidades de retiro. Y lo que quería decir, Mozart, porque en todo esto lo que importa es que tiremos sobre la mesa las cosas. Y al sistema pensional, a la superintendencia de pensiones, que piense más en los trabajadores que en la preservación de las instituciones financieras relacionadas. Bien, buenos días. Mira, Pedro, mi apuesta va a ser hoy. Ayer estuve viendo el programa, como lo hago siempre, que lo reviso en la tarde. Ajá. Y vi la interesante polémica que sostuvimos ayer. Ah, sí, interesante, sin duda. Julio Ortega, usted y yo. Héctor, como siempre, se mantuvo callado. No opinó. Él no apura mucho juicio, ¿no? Es que él es cauto, él es una persona. Yo creo que él procura reservarse. No, yo creo que más que todo lo que hace que se reserva. No. Un problema de estilo. Y él es sumamente cauto frente a discusión. Se maneja así, y así él ha sido bien. Pero bueno, pero te decía que ayer vi esa polémica interesante. Y hoy, luego de revisar los periódicos, como suelo hacer y como solemos hacer, y como estamos prácticamente obligados a hacer, porque quien se gana la comida, como se dice, como nosotros acá, lo menos que puede hacer es tratar de mantenerse actualizado, chequear los periódicos, ver la televisión, leer, para mantenerse mínimamente actualizado. Pedro, no me agrada, te lo tengo que confesar, esta visión catastrófica y de todo es un colapso y advirtiendo que se va a acabar el mundo y que las cosas marchan, que marchan mal, pero ven acá, ¿y qué es lo que está pasando? Y cuando tú revisas los hechos, cuando tú vas a la realidad, tú te das cuenta y dices, pero ven acá, ¿de dónde que salen estas proyecciones tan negativas? De que vienen catástrofes, de que va a entrar el mar. Pero ¿de dónde sale todo eso? Ahora, eso no fue lo que planteamos ayer en la mañana. Pero perdón, pero estoy diciendo, a propósito de mi cuestionamiento, sí. a determinadas actitudes. Sí. Del liderazgo político, sobre todo. Así es. Que no termina de entender que los posicionamientos no se ganan así. Los posicionamientos, definitivamente, y gracias a Dios ya el pueblo dominicano lo entendió así, se ganan sobre la base de la capacidad de respuesta que usted tenga a las expectativas reales de la población. Y las expectativas reales de la población dominicana, como la mayoría del mundo de hoy, es a que se le sirvan, se le den servicios de calidad. Que la gente no se siente estafada de que a pesar de que tiene que pagar impuestos, no recibe servicios de calidad. Que a pesar de que la gente apuesta a un proyecto político determinado, a un determinado gobierno, a un determinado partido, que se ocupen de que eso por lo menos que le ofrecieron a la gente, lo van a cumplir, lo están cumpliendo.
y que la gente solo sienta en el hogar, en la casa, en las calles, en la escuela, en el supermercado, donde quiera que se mueva. Es a eso que se está aportando. Pero eso de estar viendo todo un colapso y una catástrofe que va a pasar, que viene, que ustedes verán, pongan fecha. Eso no es así. Yo pienso que el mundo incluso no va del todo mal. El mundo, Pedro, va recomponiéndose. Pero no teníamos hasta hace poco un conflicto terrible ahí en Corea. Corea del Norte, entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y una situación de beligerancia entre Corea, China y los Estados Unidos. Irán, Estados Unidos. Irán, Estados Unidos. Hoy no fue precisamente a partir de una iniciativa del presidente Donald Trump que eso se ha ido cambiando. Notablemente. Fue Donald Trump el que propició prácticamente con cambio de actitudes de los Estados Unidos una situación en Corea, en las Coreas. Y de la misma manera que Donald Trump agarró en estos días y viene desde hace tiempo, en función de lo que él le ha dicho a su país, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, yo no, mi apuesta es a que yo tengo que devolverle a esta población, a los Estados Unidos, su vigor económico y devolverle a los trabajadores las plazas que ha ido perdiendo, porque se nos están escapando las empresas. Yo voy a crear las condiciones para que esas empresas retornen. Y voy a apelar a que los déficits que está presentando los Estados Unidos en materia comercial disminuyan o mejoren las relaciones comerciales. Pero esa debe ser la apuesta de cualquier gobernante. ¿Y qué ha pasado? En los últimos 4 años, los Estados Unidos han experimentado el mayor nivel de crecimiento de su economía, 3%, Pedro. Y el empleo mejorado sustancialmente. Y amenazó con meterse en 4. Y amenazó con meterse en 4. Y dijo de que una guerra comercial, y después mírenlo ahí está negociando una vez más con China. Puso a China a negociar. Vamos a negociar. Acaba de cerrar una renegociación con México. Acaba de cerrar una renegociación con México. Que le es provechosa a Estados Unidos. Y bajaron las tensiones en la región por esa beligerancia que ha cesado con México. Garantizar que un 75% de las partes de automóviles y demás. Y quieren que le diga una cosa provengan más. De Estados Unidos. Y quieren que le diga una cosa más. Y quieren que le diga una cosa más con relación a Donald Trump. Ese cambio de actitud de la OEA y el señor ese que anda por aquí se debe también a eso, Pedro. ¿Por qué? Porque Donald Trump tiene una visión diferente. No catastrófica. No, diferente en el sentido migratorio, que él dice, bueno, hay que respetar las naciones, respetar su territorio, porque él lo está haciendo. Entonces ha sido el Donald Trump el que ha preparado las condiciones para un cambio de actitud por parte de la OEA, que Estados Unidos es que sustenta. Entonces yo digo, qué bueno que Donald Trump está ahí. Primer punto. No, el mundo va a avanzar. Dos cosas, otra cosa. Aquí, localmente. Pedro, mientras está Hipólito Mejía diciendo esa cosa, que el PLD se lo lleva todo y que se lleva hasta los edificios. ¿No? Es una forma de él, es su estilo. Yo tengo aprecio incluso a Hipólito Mejía porque un hombre que ha hecho sus aportes. Esos son estilos superados. Pero esas son cosas superadas. Mientras Hipólito Mejía decía eso, la provincia, Monseñor Noel recibía el 911, Villa Altagracia recibía el 911. Un servicio fabuloso. Esos ciudadanos, esos dominicanos, esos hermanos de Villa Altagracia, que lo van a estar retratando. Esos hermanos de Villa Altagracia, esos hermanos de Monseñor Noel, ya cuentan con ese magnífico servicio del 911. Mientras Hipólito decía que el país anda como anda. Pero justo ayer, mientras Hipólito decía eso y otros hablan de catástrofe, de que si o cuántas cosas,
La gente de la Sursa comenzaba a recibir, 25 familias de la Sursa comenzaban a salir de la desgracia, trasladándose de ahí para comenzar, para iniciar ese gran proyecto que es Domingo Sabio, con casi 150,000 familias que van a salir de la oscuridad, del espanto, de esos niveles de pobreza de ahí, van a ser trasladados para iniciar ese gran proyecto de mejora en las condiciones de vida y al mismo tiempo continuar en el proceso de salvar. Y con la comprensión nuestro río de la Junta de Isabela. Vecinos, que ya están accediendo a la formulación. Ya 25 familias desde ayer comenzaron a ser trasladadas con, no el desalojo ese tradicional, atropellante, no. Luego de un proceso que se ha llevado a cabo de censo, de vigilancia, de seguimiento, de participación activa de la comunidad a través de sus organizaciones, con la iglesia encabezando, para salir del espanto. Entonces, ¿cómo me van a 30 juntas de vecinos se le salieron ya del sometimiento a Copadeva y demás. No, decidieron que van a apurar esfuerzos junto con las autoridades así para salir de ahí. Salir de eso. Pero mientras Hipólito Mejía decía eso y aquí se viven planteando tonterías, el Intran nos informa que ya tiene más de 1,000 registro de lo que transportan. Aquí eso había un desorden del caray. Aquí cualquiera se presentaba para trasladar estudiantes. Pero vehículos específicos. En vehículos que ya tú sabes, las condiciones, poniendo en riesgo a los estudiantes. No, el Intran, en el marco de sus atribuciones y respondiendo a la ley, ha comenzado a poner la cosa en orden. Y le está reclamando, tienen que ir, tener un certificado para poder operar. Estamos avanzando. ¿Qué quiero decirle al Intran? Al Intran y al gobierno, todo. Que esos vehículos, los vehículos tienen que tener condiciones para eso. Pero tú no sabes. Porque hay algunas ambulancias que no responden a los requerimientos de esa misma 911 y de salud pública, no responden. Son cosas que se inventan, que la convierten en ambulancia. Parece una cosa de pan, la convierten en ambulancia. Mucho cuidado con eso. No, es ambulancia de verdad, con todos los requerimientos. Igual que el transporte para los estudiantes. Tiene que seguir a pie juntilla las especificaciones. Pero ya hay más de 1,000 registrados. Hay que estar en toda, Pedro. Sí. Y no dejarse llevar de la bulla, de la bullanguería política. Acá. Que te desvía. Decía Andy Daguarre, a usted no le gusta que yo cite a Andy. En eso estamos nosotros desde hace muchos años, que no nos dejamos llevar, como tú dices. No nos vamos a dejar. De la turba y la vaina. No. Un momentito. Mira, hay un artículo ahí que está de Andy Daguarre sobre... A él se le quejaron de que en el análisis que hizo anterior, alguien le escribió y le dijo: Andy Daguarre, se te quedó la deuda, se quedó, como quien dice, apota, déjate eso porque tú sabes que ese es el mal, ese es el demonio. Y entonces él dice: no, pero yo lo dejé. Y explica, dice: bueno, lo que pasa es que como se está tratando el asunto del déficit, de cómo se está manejando el déficit del Banco Central, le di prioridad a eso. Le di prioridad a esto porque entendía que era una redundancia ahí sobre eso. Que Andy no dijo ahí que ya otros organismos se han referido al tema y han dicho dónde está, con justeza dónde está, a qué nivel está la deuda y a qué nivel está la posibilidad de endeudamiento de la República Dominicana. ¿Y cómo la ve, el sistema financiero internacional? ¿Cómo la ve el sistema financiero internacional también? Pero Andy, aún así el señalamiento, lo que pasa es que la percepción, la oposición, algunos sectores de la sociedad civil y comunicadores de mucho talento, pero que apuestan también, que están en contra del gobierno,
han logrado posicionar en la opinión pública que este es el peor gobierno en materia de manejo de deuda y de economía y que los vaticinios son catastróficos, dice Andy. Y dice él, con ese grado de bellaquería de Andy, que solo él maneja, un cinismo fuera de... Oye, Ferba, ese hombre, él dice, pero si fuera así, si es tan catastrófico este gobierno, yo quisiera que explicara cómo es posible que en medio de una catástrofe de endeudamiento, este gobierno ha logrado colocar la pobreza en un 25%. Así es. Yo digo lo mismo. Así es. En medio de todo esto, nosotros hemos ido reduciendo la pobreza. Después de rescatar la catástrofe del 2002, 2003, del 2003, 2004, que creó 1.5 millones de pobres. Que lo sacó de la clase media. De la clase media lo devolvió, de la clase media baja, a la pobreza. Lo llevó a la pobreza. Gente o sea, que creía que había superado después de comenzar el rescate, hemos logrado disminuir de 33, era que estaba Pedro, 33 y tanto en el 2012, sí, a 25%. Sí, así es. En la administración del PLD son 16 puntos porcentuales. Pero ustedes están entendiendo lo que les estoy diciendo. Pero ustedes saben cómo es que se ha logrado eso. En algo que no se quiere decir. En la mejoría del gasto de la inversión pública. Es que se han ampliado los programas sociales. Se han ampliado y se han mejorado la calidad de esos programas sociales. Pero en adición a eso, se han implementado políticas dirigidas con inversiones muy puntuales a tocar el bolsillo de la gente de abajo. ¿Con qué? Con esas inversiones prioritarias en materia de transporte, por ejemplo, con la educación, por ejemplo, con el 4%, con la visita sorpresa y la democratización del crédito, por ejemplo. Mucha gente, gente del campo que tenía una parcelita, se asoció con otros 10, 15, 20 parceleros y de inmediatamente dieron el salto, Pedro, salieron del conuquismo y ya se colocaron en una cooperativa. ¿Tú sabes lo que significa las empresas medianas y pequeñas que han sido impactadas por el desayuno, el almuerzo? Por el desayuno. Entonces, esas son las empresas que se han creado en todo el país. El futuro, pero el futuro no, señor, el futuro. Yo le digo a la familia dominicana, porque eso no se le ha dicho a la gente y no han querido, de alguna manera, para tratar de mañana. Lo que viene. ¿Cuántos son los niños que ya alcanzaron la tanda extendida? 1.200.000. 1.200.000, sí. 1.200.000. 1.200.000. Sí. Déjenme decir una cosa. Va para 1.000.000. Ustedes saben, busquen eso y distribuyan. Una familia de promedio 4 personas, y de esas 4 personas, 2 infantes, muchachitos, niños, antes de tener mayoría de edad. Póngale 2. Pues de lo que estamos hablando es de que a partir del próximo año son los 365 días que el ahorro que tienen las familias que tienen niños en la escuela, que ya no tienen que buscar para el desayuno, ni tienen que buscar para la comida, ni tienen que buscar para la merienda. Eso se va a ampliar porque ahora no solo van a ser del lunes a viernes, sino va a ser los fines de semana y va a ser también durante las vacaciones. O sea, siempre 365 días. Eso es impactar la pobreza. Eso es mejorar el gasto. Eso es mejorar la inversión pública. Entonces no me vengan con esos nubarrones. No me vengan con esos nubarrones. Que hay sectores que tienen dificultad. Pero usted tiene aquí a 4 marchantes con el asunto de los impuestos. Ay, sí, sí. Pero no crean ustedes que no han agarrado y no han entrado a palo, porque no, lo que pasa es que hay también que ponderar. Fíjense cómo son las cosas, Pedro, me están dando el tablazo, pero tengo que reconocer también que se está poniendo la casa en orden en materia impositiva. Y aquí hay gente, por ejemplo, que cuando han revisado, tiene ganancias de 300 millones de pesos al año. ¿Y tú sabes por cuánto estaban declarando? Por 8 puntos y pico profesionales.
Entonces, también hay que decir eso. Se está saneando el proceso fiscal, que tiene que ir a otros niveles también, que no nada más a los pequeños que no tienen pegado a la pared, que hay que buscar mecanismos para no matarle la ilusión a los jóvenes emprendedores que ponen una empresita y que le matan el sueño y la ilusión. De eso estamos de acuerdo. Bueno, y hay iniciativa en esa dirección a través de las MIPYMES, en coordinación con impuestos internos, hay una en esa dirección. Pero lo que quiero decirle, que ojalá no se dejen abrumar, no se dejen abrumar, no se dejen abrumar, que cada vez que salgo y veo en esos barrios, a mí no me pueden engañar, porque es que estos tigres no salen, Pedro, de sus oficinas, en la torre, no salen de ahí. Esos tipos no saben lo que está pasando en un barrio, no van a eso, no salen. Pero yo sí estoy viendo la dificultad que tengo. Cada vez que quiero ir, cada vez que voy donde mi suegro, ahí al Claré, que tengo que meterme, que no encuentro porque es paralelo que están parqueados, gente que no tenía, Pedro, ni un motor, y ahí están con sus vehículos, con sus pequeños. Pedro, movilidad social es una realidad. Yo me metí por ahí, me di una brega. Una brega porque tienen un vehículo, ¿tú entiendes? Es verdad lo que tú dices. Se está avanzando. Y esos barrios, ustedes ven, la mejora en la casa, que le hicieron el segunda, que le hicieron la tercera, que están mejorando. No es todo está bien. Hay que mejorar muchas cosas. Muchas, pero no tampoco me llenen de bruma con que es el infierno que estamos viviendo y que viene. No. Nosotros estamos en una ruta que a mí me parece que es correcta, que debe mejorarse. Bueno, hay que mejorarla. Vamos a aportar a que se mejore. Muy bien. Buenos días, don Orión. Saludos, amigos, saludos. Gracias por estar con nosotros en Diario de Cuatro. Acompáñenme un día una visita al Mercado Nuevo. No, se va a poder. Gracias, señores. Miren. Eso sí que tiene que lavar el vehículo, yo no sé con qué cuando salga de ahí. Yo tuve mucha actividad. Enorme. Una cosa terrible. El que entre en su vehículo al Mercado Nuevo, que sepa que lo tiene que llevar a un lavadero especial. Mucha actividad política y social por esa zona, así que ya. Ya tú agotaste tu servicio. Ya mi servicio por ahí. Miren, señores, hay un principio en todo, ya en el siglo XXI, se dice, todo está consumado. Un país que está en cualquier indicador detrás, solo tiene que mirar lo que está adelante. En cualquiera de las áreas de la economía, del desarrollo humano, del desarrollo tecnológico, sencillamente dice, ¿qué está haciendo el que está adelante en la punta? Y imitarlo con las variaciones, con las adaptaciones a la realidad que tiene la sociedad que quiera transformarse. Nadie puede inventar. No hay forma de inventar nada, sino de agregarle valor de conformidad con las ventajas o de reajustarlo si hay alguna desventaja en la aplicación de cualquier metodología, sistema que acelere el desarrollo. Es el caso de la ARS y de la seguridad social referida a los fondos de pensiones. Al sistema pensional. Al sistema pensional. Yo no sé qué otra forma se puede hacer que no sea por el lado de los ingresos y de la inversión. Es decir, están planteando que sea un 14% del salario, dividido entre empleados, entre el empleado y el empleador. En la misma proporción, 70-30, o sea, el aporte del empleador 70 y del trabajador 30. Eso tiene, todo en la vida tiene un efecto, eso tendría un efecto en el universo del empleador, si aumenta su costo, dónde buscarlo. En el capital nadie pone un centavo de su bolsillo, que no sea a nivel de inversión. Es así. Cualquier donación, cualquier buena bondad que haga un capitalista está relacionado con los dineros que forman parte de los beneficios. Así es. No del capital. No, el capital es inmutable. Ellos no tocan el capital. Lo que más se parece a Dios es el capital. Sí, no debe morir, aunque muchas veces muere y hay quiebre y cosas. No debe morir y sí debe crecer.
Eso es así. Por consiguiente, si tú le dices, tú no puedes decirlo como un decreto. Miren, es el 14% que hay que buscar. El 70-30 la relación, el empleador busca 70 y el empleado 30. Así aumentamos la cartera. Nada más, no. Eso por un lado, ese es un universo que hay que debatir, que hay que discutir cuáles son los efectos que tiene en la empresa, en la capacidad de la empresa de mantener y generar empleos. Es obvio que eso hay que pensarlo, eso no es que alguien diga, no, mira, la mejor forma matemática, pongan un poquito más y ampliamos además el tiempo de la pensión. Yo quiero decir que es el tiempo que más se acerca a la muerte, los 65 años en países como el nuestro. La capacidad de vida, ¿cómo le llaman? El periodo de vida. Las expectativas de vida es un 73%. Es 73 años. 73 años, correcto, 73 años. Quiere decir que nos están acercando la vida. Te van a alcancé ya los 73, pues, usted es sobregirado. Entonces te están señalando, te dicen, 65 años, eso es para que más o menos compre tu medicina y te prepares para morirte. Las sociedades tienen que ser sociedades de felicidad. Las sociedades tienen que ser sociedades de vocación hacia la felicidad. Claro, hombre. No puede ser hacia tente ahí hasta que te mueras, mira lo que tú vas a hacer, paga tu medicina, tiene una enfermedad catastrófica, por otro lado el Estado buscará a través del Senado saber qué hace contigo. No. Las sociedades tienen que estar vinculadas para el futuro. Ya nosotros no formamos parte de esa sociedad ideal. La sociedad ideal que nosotros estamos luchando es para nuestros nietos, ni aún para nuestros hijos de esta generación. Porque uno avanza y lo que uno dice es, estamos menos mal que ayer y vamos a estar mejor mañana que hoy. Y así uno va avanzando. Lo que le dije a ustedes de que parecía un chiste, es yo creo una de las filosofías barriales más contundentes. Cuando a un sancarleño le preguntan, ¿cómo tú estás? Generalmente te dice, yo estoy mal, pero voy bien. Es decir, tiene fe en el futuro y tiene fe. El asunto está en los sistemas, no como tú estés en un momento históricamente determinado, sino si el sistema que tú llevas te da seguridades, te da certidumbre. Por eso que defendemos cómo está la economía hoy. Mozart estaba hablando de todos los elementos fundamentales que animan a la economía dominicana hoy. Pero tampoco ninguno de nosotros tres está diciendo que somos Dinamarca, ni Finlandia, ni Suecia, sino que estamos diciendo que estamos en el carril correcto hacia el desarrollo. Eso es lo que hemos dicho. Eso es. Señalado esto, y hablando del sistema pensional, hay que cambiarlo de la mera tesorería en la que está hoy y del temor a la inversión. Son dos cosas. Para eso, el temor va a prevalecer en una sociedad como con los elementos, digamos, de temor global que tiene el país y la historia. Nosotros tres nos recordamos que perdimos un dinero en el Banco de los Trabajadores. Al menos yo me recuerdo de los 8,000 pesos que yo tenía acumulados y todo el mundo perdió y se perdieron y nadie sabe dónde está. Pero además, cuando vemos América Latina, sabemos la convulsión en Chile, en México, fundamentalmente esos dos países, con los fondos pensionales. Entonces, uno está leyendo ahora y diciendo, bueno, ¿qué hacer? Es una solución matemática, decir, mire, vamos a ponerlo de 62 a 60. De 60 que está ahora, a 65. Vamos a aumentarle 5 años y vamos a aumentarle el nivel de capitalización. ¿Sería una fórmula matemática infalible? Pues no. En otros países la adoptaron en medio incluso de terremotos económicos, como lo es Grecia, que lo llevaron a 68 años. O como lo fue España, también, que le incrementaron el tiempo y redujeron las posibilidades de acceder a esos recursos. O podríamos nosotros ver el sistema americano, donde los trabajadores tienen derecho a darle el curso a su inversión por donde lo consideren conveniente, a una parte de su inversión. Es decir, como es un sistema capitalista basado en la bolsa de valores, basado en la inversión, los trabajadores también tienen derecho a saber dónde invierten una parte importante de su dinero, que no requebraje la estabilidad del fondo. Eso se hace. En la República Dominicana, a mí me parece que deberíamos comenzar primero por liberar el fondo de
de aspectos oligárquicos. ¿Qué quiere decir eso, Pedro? Que pocas instituciones físicas o jurídicas controlan esa enorme masa de capital. ¿Es así? Bueno, los fondos de pensiones son de los bancos, los principales bancos. Ya no te metas tan lejos, ya. Pocas personas jurídicas o físicas. Personas jurídicas son empresas, personas físicas son ciudadanos en capacidad de movilizar esos recursos en virtud de la ley o de situaciones corporativas. ¿Es correcto? Es correcto, yo no estoy mintiendo. Entonces, para eso se requiere controles que se están dando en otros países. Yo estoy estudiando mucho ahora lo que es el gobierno corporativo. La felonía es un mal endémico en el ser humano. Es decir, yo no sé qué pasará si a mí me ponen demasiados recursos sin control. Me dicen, Orión, yo confío en ti, dale para adelante, toma eso, 100 millones de pesos, inviértelo como tú mejor te parezca y no tiene control. Que no sean los controles éticos, morales, tu buena formación y eso. Dale para adelante, yo confío en ti. Yo no sé qué puede pasar, porque yo debo tener controles jurídicos, controles sistémicos, controles organizativos. Y eso lo está dando el mundo de hoy, la corrupción, las malas prácticas, la está previendo y controlando sistemas de gobernanza corporativa en el sector privado, Pedro, que no solamente prevén, sino que establecen régimen de control y de consecuencia. Pero lo establecen muy claramente y lo establecen sobre la base de una educación continua a todas las gerencias, a la gerencia que maneja recursos de orden público, recursos públicos, como son los de los trabajadores, que están manejados en sistemas que es el Estado el que lo maneja y lo supervisa. Yo no sé cuántos son, 500, ¿cuántos tenemos en el 540 mil millones más o menos, de los cuales uno como 480 están definitivamente reservados en los fondos. Okay. Los otros se emplean en otras cosas. Bueno, 500 mil millones. Hay 500 mil millones. 10 mil millones de dólares. Que tienen, déjame ver si yo te puedo poner este ejemplo. Los lugares estos donde tú inviertes dinero. El fondo de pensión. No, donde tú inviertes para ganar dinero a mejores tasas de interés. Bueno, el sistema financiero. No, el fondo. La compra de certificados del Banco Central. No, la Superintendencia de Valores. La Superintendencia todo el sistema de valores. Sí. Le presentaron un informe al presidente. Tuvieron una expansión, que significa expansión de capital, ganancia o utilidades, etcétera, el sector, equivalente a un 150% en 6 años. 150%. ¿Cuánto? Sí. No, sí, toda la expansión de los capitales invertidos, un 150%. Sí, así fue. Ok. ¿Cuánto fue el de los fondos de pensiones? 5%. 5%, sí. No más palabras, magistrado. Eso te indica que hay por lo menos un universo muy amplio para la inversión de los fondos de pensiones con niveles de seguridad. ¿Es correcto? Sí. Entonces yo lo que quiero llamar la atención, lo primero es que con eso no se juega. ¿Tú sabes por qué se están beneficiando, tú dices, el sector financiero? Porque es la bóveda más segura o menos traumática. ¿Te parece que yo te lo diga así? Y tú guardas el dinero donde tenga menos trauma. Los fondos de pensiones están en bóvedas que tienen menos trauma. Y como el Estado no quiebra. Entonces eso se entiende. No, el sector financiero global. Los fondos de pensiones tienen una vocación de fondos soberanos, aunque estén en manos del sector privado, porque tienen regulaciones de orden público muy, digamos que muy claras, muy preestablecidas. Sí. Yo lo que creo sobre este tema, los expertos son los que hablan de todo eso, pero yo lo que creo, lo primero es que se requiere una mayor rentabilidad de esos fondos. Y que esos fondos ayuden al desarrollo global de la economía y no que sirvan solamente para estar en bóvedas y hacer tesorería. La rentabilidad reportada de 10.5, a la que usted le resta la inflación, se queda en 5.5. Esa es la rentabilidad real. Entonces, segundo, no nos acerquen tantos a la muerte. Entonces no vale la pena vivir. De verdad, Pedro, si tú me estás acercando, tú me dices, mira, tú vas a descansar
cuando tú tengas 65 años y la cultura dominicana es, primero que tengo que trabajar porque no tengo un manto de seguridad social adecuado, pero si lo fuera, yo tuviera entre 59 y 60 años y yo estuviera disfrutando de la vida en el entendido de que yo podría durar entre 10 a 13 años más, 73 años la previsión, etcétera. Pero si tú me dices 65 años y tú me dices que yo soy un clase media, vamos a poner a Mozart de ejemplo. Mozart clase media, cuando cumplió 47 años le dijeron que él no podía formar parte de ningún sistema pensional privado a los 47 años. Era. No 45, a partir de los 45 dijo la ley, usted salía del sistema pensional y se convirtió en un ahorrista individual. Ok, él es un ahorrista individual, vamos a poner, desde hace de los 45 años. Le dicen que se tiene que retirar a los 65 años. Él ahora mismo es un clase media porque trabaja como un perro. Desde que se levanta hasta que se acuesta, duro, pero tiene una condición clase media. Él dice, bueno, a su mujer, bueno, a los 65 años nos retiramos, nos quedamos tranquilos y veremos a ver el mundo de otra perspectiva. Pasó por el lado del 60. Sí, no, entonces le faltan 5 años, ¿verdad? Sí. A los 65 años, cuando él va a buscar, él no va a tener más por lo que ha ahorrado él. Para comer los próximos 6 meses. Exacto, va a tener apenas para comer en los próximos 6 meses. Si no puede tener ninguna enfermedad de ninguna naturaleza, ni él ni lo suyo. Porque perdemos también el seguro médico. Todo lo pierde. Entonces le van a decir a uno que nos estamos condenados, no solamente los trabajadores, a no poder subsistir con los fondos pensionales con lo que le dan, sino que la clase media se degrada. No hay que decirlo, Pedro. Sí, nosotros, mira, 15 años después de entrar la seguridad social y comenzar a operar el sistema pensional, o sea, que comienza en el 2003, ya se está ahorrando por fuerza, por ley, no hay el primer pensionado. No hay ni uno solo. Y yo te voy a decir, en el caso ni a uno. De Mozart y yo, aproximadamente, y tú mucho más antes que eso. Digamos que nosotros empezamos en 1978 a tener un salario, con un salario, porque antes éramos estudiantes y picoteábamos en una emisora, pero con un salario de 1978. ¿Cuánto es hasta ahora? 78, 88, 98, 2008. Son 30 años. Más de 30 años. 78, 88, 10, 98, 10 más. 2008, 10 más, 40 años. 2018. Nosotros tenemos 40 años trabajando. Quiere decir que nos dijeron cuando cumplimos 47 años que no valía no, que estaba atrás. Que eso. Entonces, nosotros tenemos una pensión del Estado. Con el caso mío, que he trabajado toda la vida en el Estado. Eso no va a pasar. La pensión más alta del Estado no llega a 100, son 100,000 pesos, creo. Si tú eres un funcionario de alto nivel. Estoy hablando de lo ordinario. Si es más de ahí es por una razón extraordinaria. No, dice la pensión del Estado. Del Estado. Puede llegar hasta 100,000. Si tú te has llegado, tu último salario, bien, que te haces una compaginación, es lo más alto, no pasa de ahí. ¿Y tú vives con 100,000? Entonces, no, pero... pasar de ahí tiene dos cosas. Tiene que ser que la propia ley orgánica de la institución donde trabajaste último te pueda producir mayor nivel, o que el presidente te dé una pensión especial. Pensión por decreto, una pensión especial. No hay otra forma. Quiere decir, no hablar de un trabajador, no hablar de Joselito, el colaborador mío que es el chofer, que tiene 52 años, le dicen que hace 65, gana como 38,000 pesos, todo lo gasta. No le queda más remedio que morirse. Tenemos que decirlo así porque nosotros tenemos que hablar de un futuro que tenga que ver con la equidad. Si nosotros hablamos de equidad, estamos hablando esa es la equidad a que se refiere la vida. Es a que tú tengas una vida digna, que tú tengas un retiro digno, Pedro. Y estamos hablando de clase media. Si te va a los trabajadores, yo no sé cómo es la cosa. Entonces, te están diciendo, hay que cambiar, no se le puede dar cesantía a los trabajadores. La mujer preñada, que nos permitan votarla, tan pronto esté preñada. Que permitan que nosotros violentar acuerdos de la Organización Mundial del Trabajo, como la calidad del trabajo nocturno, la calidad del trabajo de los fines de semana. Es decir, y que nos permitan que se pueda pasar de las 48 horas a la semana, y que no tenga la categoría de especial las horas extras. Más la rotación acelerada de personal. Tú sabes que las empresas emplean un personal 6 meses.
O sea, lo despide por uno nuevo. Es enseñar, para no acumular. es enseñar al burro a no comer. ¿Por qué uno tiene un apego tan importante a políticas públicas, especialmente las últimas, las políticas públicas tomadas en el gobierno del presidente Danilo Medina? Todas las que están señaladas a la redistribución del ingreso. Sí. Nosotros hemos decidido por el resto de nuestros días a hacer todo el esfuerzo de luchar para que desde el Estado se tengan políticas, cultura de promoción, de equidad, de distribución del ingreso. Nosotros hemos convivido, hemos sabido los platos buenos que se comen en las mesas oligarcas, en las mesas grandes, porque nos han invitado. Hemos conocido funcionarios que tienen ese gusto de repente, pequeños burgueses que terminan con un gusto muy fino y da buenos vinos y todo lo demás, lo hemos sabido, pero ese no es el interés de nosotros, aunque nos gustan los buenos vinos. Y la comida buena, si se come normalmente fuera un palo, pero cuando se come ocasionalmente, lo que causa es daño al estómago. Es así, Mozart. Depende, porque cómete una langosta, como yo vi años atrás a un distinguido amigo mío del PRD cuando ganaron, ahí en el Vesubio, que tuvo una jornada de lucha con una langosta boca arriba. La langosta se negaba a ser agredida por un cuchillo mal usado por él. Y eso era así, la langosta, así boca arriba. Y él, fajado. ¿Qué tú crees? ¿Que le hizo bien esa langosta? No puede hacerle bien, Pedro. Cuando nosotros éramos reporteros, nuestras respectivas esposas se daban cuenta cuando estábamos de verdad en una actividad con el presidente, Antonio Guzmán, por ejemplo, porque los resultados de una comida, ¿cómo ustedes le llaman? Buena, se llevaba más frecuentemente al baño. No quería decirlo así, Pedro. Exactamente. Pero eso pasa todavía. Exactamente. Sí. Es decir, nosotros lo que queremos es que un trabajador le diga, mira, yo tengo mi apartamento en Ciudad Juan Bosch, o en Los Ríos, o en los lugares, o en un proyecto privado de los promotores, esto que la familia que promueve, que construye muchas viviendas, la familia Bisonó, o con el arreglo que se va a hacer ahora al barrio este o donde sea, y diga, yo soy digno, yo vivo digno, mis hijos están en un colegio del que tú hablaste, en una escuela pública, con buena educación, en tan extendida, con dignidad los niños, que puedan practicar deporte, que haya seguridad en el barrio. A eso es que aspiramos. Eso es mucho pedir. Ahora nos dicen, miren, lo peor que hay son estos técnicos que tienen que ver con asuntos pensionales y eso. Te hacen una cuenta como se le hicieron a los griegos y como se le hicieron a los italianos y a los portugueses, que te dicen, después que usted se muera, entonces vamos a ver qué hacemos con usted. ¿O no fue así? 68 años tú trabajando, ¿qué es lo que queda de ti? ¿Eso fue en Grecia o no? Por corrupción planteada por otras generaciones que no fui yo. Y me dicen a mí, mira, vamos a ver si tú quedas vivo, nosotros te vamos a dar tanto, pero lo mejor es que te mueras, para que nos ayude en el sistema pensional. En una nación donde no hay pensión, nunca la ha habido. Entonces, históricamente no hemos tenido. Comenzamos con la pensión del Instituto de Seguro Social, 5,000 pesos, pero nada más era para sin la mujer, sin la que sé yo cuánto, no pueden ser. Para el trabajador de salario mínimo, nada más. Nada más. Entonces, este programa aprovecha esta ocasión para decir que nosotros ahí no vamos nosotros cuando nos hagan hablando de pensión van a escucharnos hablar de equidad, van a escucharnos hablar de un Estado de verdad que no solamente le diga a la gente de más arriba, mire, usted tiene resuelto su problema y lo de sus hijos, no, de los trabajadores, de las mujeres solteras. Por eso que estamos de acuerdo con la tanda extendida, por eso que la vemos como, por eso que estamos de acuerdo, por eso que estamos de acuerdo con banca solidaria. Claro, compensan. Por eso que estamos de acuerdo con la visita sorpresa. Alguien dijo que un presidente que deje de visitar al pueblo sábado y domingo, aquí va a haber problemas. Sí, es verdad. Sí. Un presidente un presidente va a tener que trabajar sábado y domingo. Y debe verse en el palacio. O sea, aunque se establezca, porque debe establecerse en algún momento, que los presidentes cojan vacaciones. Una semana. Sí, de acuerdo que sí, de acuerdo. No pueden seguir así, pero me gustaría ver los sábados y domingos en funciones de Estado. Porque es mucha la deuda social, Pedro. La deuda social, nosotros estamos hablando de muchos años. Señor. Y le voy a finalmente a decir a ustedes, nosotros, de repente, nosotros somos inquilinos, ojalá sea permanente, de la clase media,
¿Qué problema tiene una parte de la sociedad dominicana que de repente, lo que dijo el presidente Danilo Medina, están entre la pobreza moderada y camino a la clase media? Es el momento de mayor desasosiego que puede tener una familia, porque todos los días, y el de la fiesta de Guardar se levanta pensando en que puede volver otra vez a eso que estamos viendo aquí, a ese escenario. De ahí venimos. Y tú estás viviendo en Ciudad Nueva, pero un problema. ¿Tú crees que tú vas a volver ahí? El presidente dijo, esa franja poblacional es la que también hay que prestarle atención. Sí, Es vulnerable. Entonces, Pedro, tengo que poner este ejemplo antes de ir al cambio. Sí. Pedro tiene ya la edad de la pensión. Sí. ¿Dónde está la pensión de Pedro? ¿Hay algún órgano jurisdiccional? Viene porque volver ahí. Sí, esa. A ese, sí. Eso, que se está haciendo ahora, se van a reacomodar esos barrios. Sí. No, yo lo estoy diciendo, mira, yo me levanté hoy nada más para decirle eso a ustedes, porque es ahora Pedro, pero el segundo soy yo y después vas tú. Sí. ¿Dónde está la pensión? Estamos en la ruta. ¿Dónde está? Pero tú, ahora yo quiero que tú me digas, ¿dónde está la pensión legal? Sí. Un órgano que le diga, Pedro, ya te faltan 1 año y 1 mes para tú tener tu pensión. ¿Dónde está? De los asuntos pendientes que les decía. Pedro se comió la pensión esa que tú llamas del ahorro. Sí, el ahorro que hice, porque yo entré después de los 45, entonces ahorré y cumplí ya el tiempo suficiente. Y fuiste a pedirte tu chelito porque lo necesitaba. Pero es que el mensual no le da nada. ¿Qué te iban a dar? 2,000 y pico de pesos. No más, no te tocaba más. No, que eso es 1.400.000 pesos. Eso al ritmo de gasto de un clase media, eso lo consumí en 1 año. Y cuidado sin menos. Menos de 1 año, pero que yo le pongo 1 año para que la gente... Tacañito, pero si tuviese un par de botellas de vino, no va. Entonces, Mozart, debo de informarte que tú te lo vas a comer en más o menos igual. Debo informártelo. Cuando te toque a ti, tú lo vas a consumir más o menos igual. Creo que la reforma va a llegar antes. Y yo me lo voy a comer también igual. Entonces, por eso, y somos clase media, sí, sociológicamente hablando, aunque no fuera económicamente, pero ¿y los trabajadores? Ni siquiera mirémonos nosotros, miremos a los trabajadores. Tiene que haber una reforma, y yo no voy a hablar en año electoral porque ya no hay nada que hacer, pero alguna vez nosotros tenemos que hacer una reforma importante para que la gente crea y piense que cuando le llegue lo que le llaman ahora convertirse en adulto mayor, el Estado lo asista en virtud de lo que él le ha dado al Estado y a la sociedad. Vámonos a un cambio, señores. Muy bien. Como todo en la vida ha ido evolucionando, desde llevar las noticias a pie o a caballo, o como hoy día a través de las redes sociales o el internet, permitiéndonos estar informados en pocos minutos o segundos. Diario de Cuatro reconoce la importancia de las noticias internacionales. Por tal motivo, las nuestras han formado parte de esta evolución para darle el valor que ustedes merecen. Muchas gracias por su sintonía. Y estas son las noticias internacionales para hoy. Emmanuel Macron se erige como líder opositor frente a los que pregonan contra la acogida de inmigrantes. De esta manera, el presidente francés respondió durante su visita oficial a Dinamarca al primer ministro húngaro Viktor Orbán y al ministro de Interior italiano Matteo Salvini. Está claro que se estructura una oposición fuerte entre nacionalistas y progresistas. No cederé frente a los nacionalistas y a quienes predican con discursos de odio. Si han querido ver en mi persona a su principal opositor, tienen razón. Orbán elogió a Salvini durante el encuentro en Milán, donde llegó a decir que el dirigente italiano es su héroe y que lo ve como un compañero de destino. Ambos fijaron posiciones comunes contra la inmigración de cara a las elecciones europeas que se celebrarán la próxima primavera. Los pescadores franceses justifican los últimos momentos de tensión vividos en el Canal de la Mancha, cerca de la costa de Francia, enfrentándose a los pescadores británicos por la denominada Guerra por la Vieira.
Para los franceses, la pesca está limitada de mayo a octubre, mientras que los británicos tienen acceso todo el año. Si dejamos que hagan lo que quieran, destruirán el área. Nosotros tenemos cuotas, tenemos horarios, y ellos no tienen nada, no tienen cuotas. Trabajan los 7 días de la semana, vienen, dragan, cargan y se van a casa. Eso es lo que hacen. El miércoles en la madrugada, unas 40 embarcaciones persiguieron a 5 buques británicos, mucho más grandes, en una zona conocida por sus aguas ricas en vieiras. Los británicos regresaron a casa con las manos vacías. Las tensiones entre franceses y británicos por la recolección de moluscos llevan años, pero este verano se han profundizado a raíz de la futura salida del Reino Unido de la Unión Europea. El crecimiento económico de Estados Unidos fue un poco más fuerte de lo estimado al cierre del segundo trimestre. El incremento del gasto en software por parte de las empresas y el declive de las importaciones han conseguido que el Producto Interno Bruto subiera hasta el 4,2%, el ritmo más elevado desde el tercer trimestre de 2014. El gasto de los consumidores, que representa 2/3 de la actividad económica, aumentó un 3,8% en lugar del 4% estimado previamente. Pero esa caída se compensó por el gasto del gobierno federal, que se revisó al alza del 2,1% al 2,3%, y el auge de las exportaciones, que crecieron un 9,1%. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora nos vamos a una breve pausa y luego continuamos con más de Diario de 4.